Hola a todos los zapatines con colas. En este video vamos a aprender o vamos a evidenciar cómo vamos a proteger una hoja de un libro Excel. Para eso hemos desarrollado una pequeña tabla en el cual ya he desarrollado y le he dado un poco de configuración y le he agregado un poquito de los datos. ¿Cómo vamos a proteger una hoja? Simplemente vamos a la pestaña revisar, nos vamos al grupo de los cambios y lo vamos a proteger hoja. Nos pide una contraseña, pero antes de eso vamos a leer, siempre hay que leer las cosas. Proteger hoja y contenido de celda bloqueada. Nos pide entonces que nos demos una contraseña, vamos a darle P. Ahora nos va a volver a pedir que confirmemos la contraseña P. Vamos a dar contraseña. Ya, como nos damos cuenta, emerge una pequeña ventana dándonos la prohibición. Bueno, para poder desbloquearla o desprotegerla, hacemos la misma operación. Nos vamos para revisar, desproteger. Se dan cuenta como ahora dice desproteger y le damos el ahora, en ese mismo orden ideal, yo necesito proteger simplemente esta serie de celdas en la forma de que no se pueda modificar ni se pueda hacer nada, pero yo sí quiero modificar. ¿En qué forma? Que la persona que haya recibido este documento no pueda modificar el nombre ni el contenido de esta celda, simplemente diera el nombre o el número de la cédula en esta casilla. Para eso vamos a necesitar ¿qué? Una pequeña función, y le vamos a hacer la función buscar B. Para hacer esta función o esta operación, recordemos que siempre Excel nos pide empezar tales información con igual. Vamos a buscar B, buscar vertical, valor buscado. Desen de cuenta la sintaxis de cómo nos está mostrando la forma, cómo tiene la fórmula. Entonces valor buscado, que va a ser el de la cédula, punto y coma. Entonces, en que la matriz, para facilitar esto, necesitamos hacer un rango. ¿Qué es un rango? Un rango es un conjunto de datos y que le vamos a agrupar, le damos nombre con un sentido. Entonces, dieron de cuenta este rango, hay varias formas de hacer rango. Desde aquí y le damos el nombre, vamos a darle grupos. Recordemos que siempre tienen que ser nombres que no sea de caracteres que no permita la programación de Excel, ni darle espacio porque no nos dejan. Entonces le damos enter. Ya hemos creado. Fíjense que si le damos en esta celda, aparece el número de la celda que está en la barra de las vistas, pero si le doy acá y le doy la mismo rango, como cambia de nombre, ¿se dan de cuenta? Bueno, entonces en ese mismo orden de idea que ya tenemos el rango, que también lo podemos desarrollar en las fórmulas y asignar nombre, definir nombre, le damos el nombre, y aquí se refiere, aquí está. Pero bueno, esta manera es la más sencilla. Siguiendo ese orden de idea, vamos a darle igual a buscar B, la sintaxis, que será la cédula de acá, punto y coma. Entonces, en el rango o la matriz que hemos asignado a ese rango, en esa matriz, en este caso, vamos a dar grupo. ¿Vieron cómo salen el grupo? ¿Cómo nos sale el nombre? Bueno, punto y coma. Entonces, ¿en qué celda? Nos pregunta. Indicador de columna, nos pregunta en qué columna está. Entonces contemos una columna, dos columnas en la segunda. Entonces, punto y coma. Entonces, ¿qué quiere decir punto y coma? Que sea una coincidencia exacta, que no sea una aproximada, sino la exacta. Falso o cero.
le damos enter. Como no tenemos nada acá, no va a aparecer, no aplica a numerar este pequeño error. Pero si le damos 10, 20, ¿vieron cómo cambia? ¿Vieron cómo cambia? Entonces hacemos la misma operación con la magia de la optimización de Excel y la alargamos. Y hacemos aquí la misma operación para este ejercicio y este caso. Hay otra operación que lo hace mucho más sencillo, pero un poco más complejo. Pero para este nivel de Excel, la práctica es el maestro. Entonces vamos a buscar B, el valor, punto y coma, la matriz, que en este caso hemos asignado el rango, que es el grupo. Vamos a buscar G, enseguida como aparece grupo, punto y coma. Nos dice indique la columna. Entonces está, ¿en qué columna está apellido? 1, Pérez, Pérez el apellido, Pérez, en mi tabla de rango que he creado. Entonces mi tabla de rango está en la tercera, punto y coma, y que sea una coincidencia exacta, la columna y el ordenado, indicador de columna. Entonces, enter, se dieron de cuenta. Ahora alargamos, sí. Ahora hacemos el último. Entonces tenemos buscar B, el indicador, que es la cédula, punto y coma, la matriz. En este caso hemos asignado un rango que es el grupo, punto y coma, el indicador de columna que debe estar 1, 2, 3, 4. Entonces que sea una coincidencia exacta. Y le damos enter. ¿Se dan de cuenta? No dice no aplica porque no he llenado, pero se dan de cuenta que si yo le pongo 10, 30, enseguida aparece porque está con el indicador, que este es el indicador. Bueno, ahora vamos a hacer la magia de la serie sucesiva. Si yo llego a dar simplemente esta, me va a aparecer todo igual, pero yo quiero y le estoy dando la orden de y a entender que sea una serie sucesiva de 10 en 10 y salió porque aquí la tengo igual. Se dan de cuenta. Ahora vamos a organizar un poco de esto. Buscamos por aquí, organizamos y organizamos. Perfecto. Vamos a darle un poquito aquí de sazón. Vamos a darle un verde, un azul. No, este está muy feo. Este está listo. Ahora vamos a hacer una pequeña macro. No, pero vamos a primero a terminar el ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Retomando el tema, queremos resolver que esta serie de columnas no se puedan modificar, pero que sí se puedan modificar estas no se pueden tocar, estas sí las pueden tocar, porque claro, por lógica aquí vamos a ingresar el número de cédula o aquel número o aquel contenido que nos va a dar a buscar esta, pero tiene que ser contenido único, no puede ser repetido, único. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, clic derecho, vamos a elegir formato de celda y vamos a desbloquear y quitar el oculto. El oculto nos quita que se pueda visualizar la fórmula de la celda. Entonces vamos a aceptar. Entonces queremos que esta no se puedan tocar. Vamos a revisar, proteger. También lo podemos hacer desde este lado en formato en celda. Se dan cuenta que hay un grupo de celda y la podemos dar proteger hoja. Entonces vamos a hacerlo desde acá, que ya conocemos esta ruta. PP, confirmamos, PP, confirmamos. Perfecto. Ahora se dan de cuenta que no puedo modificar sí lo puedo seleccionar, pero no lo puedo modificar. Se dan de cuenta, cambio, aquí sí puedo modificar. Por ejemplo, imaginemos que por el contenido, imaginemos que Pepito Pérez entró al colegio hoy. Bueno, denme su número, 1020. Fíjese que sí movió, pero yo no puedo mover acá. O sea, no puedo agregar otro Pepito Pérez, no puedo agregar otra persona, no puedo agregar el nombre. La única manera de buscar es por su número.
1020, 1030. ¿Se dieron de cuenta? No da una protección. Bueno, ahora vamos a agregar una pequeña macro o un ejemplo de macro de lo que puede llegar a ser una macro. Esto ya sería un poquito Excel avanzado, un poquito, pero aquí vamos a dar un pequeño ejemplo. Pero para poder hacer todo esto vamos a desbloquear nuestra hoja. Vamos a ver, Pepe. Bueno, vamos a crear una macro. Recordemos que una macro nos procesa o nos da un proceso automatizado. Aquellas operaciones que son repetitivas, la macro simplemente con un acto nos simplifica todo. Entonces la macro lo que hace es grabar un acto o una operación. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar macro. Las macros podemos darnos de cuenta en vista, en la pestaña vista acá, o simplemente desarrolladores, pero generalmente para tener desarrolladores en la barra necesitamos ir a opciones, pero siempre aparece en vista. Entonces vamos a facilitar las cosas. Vamos a macros, vamos a grabar macro, vamos a grabar una macro. La macro, para el nombre de macro siempre tiene que ser una secuencia de letras unidas, no le puedo dar espacio. Entonces vamos a dar prueba vamos a darle desaparecer Uribe, enter. Entonces ya tenemos la macro. Lo que vamos a hacer es desaparecer. Recordemos que la macro empieza a grabar hasta un clic que demos. Si damos clic desde el principio, usted va a decir no me sirvió la macro, pero la macro la graba absolutamente todo. Vamos a exportar contenido, listo. Entonces vamos a parar la macro. La macro podemos parar o detenerla de esta manera. Aquí se dieron de cuenta que aquí hay un pequeño cuadro, pero esta la vamos a pararla de donde la activamos. Podemos activar desde aquí o desde detener grabación. Bueno, entonces la macro vamos a insertar, vamos a hacer un pequeño, vamos a hacer uno aquí y hacemos acá. Vamos a desaparecer. Desaparecer información. Vamos a darle un poquito de amor, un poquito de vamos a darle un poquito. Vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerlo por aquí, vamos a subir un poquito y vamos a darle un color grotesco. Listo, vamos a formato, vamos a darle un poquito de sensación. Esta se parece interesante, esto parece un botón nuclear. Entonces vamos a darle acá. Bueno, entonces vamos a dar vida, vamos a ser Dios por un rato. Establecer, vamos a asignar macro. Entonces dijo hágase las macros y las macros se hicieron. Y vamos a seleccionar macro. Se dan de cuenta, le damos clic. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nosotros que hicimos con la macro, grabar un acto. En este acto grabamos borrar todo eso. Ese fue el acto de la macro para esta macro, porque las macros podemos hacer sin fin de operaciones y que graba, pero para este efecto vamos a demostrar que automatiza, simplemente abrevia. Si fueran aquellas fórmulas que son muy complejas y son repetitivas, entonces vamos a hacer otro para aparecer las cosas. Entonces vamos a aparecer las cosas y vamos a aparecer.
y vamos a darle un O. Vamos a darle un poco, vamos a cambiar la letra, vamos a darle un poquito y vamos a darle tu color borracho, un color bomba, bum 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 bum. Vamos a rotarlo, no me gusta este que se ve como despechado. Entonces vamos a volver a grabar una macro, vamos a grabarla desde desarrollo, grabar macro, vamos a poner aparecer. Esta parte es esencial. Esta parte lo que estamos haciendo simplemente es abreviar los botoncitos o darle vida o darle un activador. Lo podemos activar con una abreviación, ya sea con cualquier letra, recordemos, o simplemente lo abreviamos con un activador que hemos hecho para darle un poquito más de vida a las cosas y de diversión. Entonces vamos a darle a aceptar y vamos, y en este momento ya la macro está. Copiar, pegar, listo, simplemente la macro. Entonces vamos a pararla de acá, listo. Entonces ya tenemos la macro grabada. Vamos a hacer lo mismo, asignar macro y vamos a aparecer, damos vida, que se haga las macros se hicieron. Entonces ya tenemos que vamos a activar la macro, desaparecer, aparecer, desaparecer, desaparecer, aparecer y aparece, desaparece y desaparece, desaparecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra vez una macro, grabar macro, vamos a con abreviatura, aceptar y vamos a simplemente a borrar esto en modo de ejemplo, borrar contenido, listo. Paramos la macro, listo, ya tenemos una macro, pero no le dimos la abreviatura. Vamos a volver a hacerlo, vamos a datos, revisar, cerrado, grabar macro, abreviatura. Esto es esencial. Abreviatura. Vamos a darle una letra que nos sea las funciones básicas, como control C, control P. Vamos a darle una letra que no sea la función de una. Vamos a darle H minúscula, enter. Entonces, ¿cuál es la operación de borrar esto? Contenido, listo, perfecto. Entonces vamos a parar, listo. Entonces vamos a activar la macro con abreviatura, no con lo que hemos asignado o los activadores. Vamos a darle control H, que lo borro, aparece, control H y lo hemos borrado. Vamos a aparecer, control H. ¿Se dieron de cuenta las dos formas de abreviarlo? Bueno, esa forma podemos usar desde funciones hasta operaciones que sean muy repetitivas. Simplemente lo que hace es abreviar las macros grabadas. Así que chao pescado y nos vemos a Patines con Cola.